En este video te voy a explicar la razón por la cual los libros de Juego de Tronos son muchísimo mejores que la serie. Primero que nada hay que aclarar que la saga en sí no se llama Juego de Tronos, se llama de hecho Canción de Hielo y Fuego, y el título Juego de Tronos es únicamente del primer libro, pero fue en base a este que decidieron nombrar la serie entera. Ahora bien, tampoco estoy diciendo que la serie en sí sea mala, de hecho a grandes rasgos fue muy buena, tuvo actuaciones excelentes, tuvo un desarrollo de la trama muy bueno, efectos especiales sorprendentes, y aunque la última temporada no gustó tanto, pues igualmente fue una serie a grandes rasgos excelente. Pero lo que estoy diciendo es que al comparar esa serie con los libros, definitivamente los libros son muchísimo mejores en todos los sentidos, y a continuación te voy a explicar por qué. La razón por la que digo esto es debido a que están muy bien hechos, de verdad. En general, cada capítulo está contado desde la perspectiva de un personaje, ya sea Bran, Jon, Daenerys, Tyrone, Ned o algún otro de los muchos personajes, y casi siempre terminan en alguna especie de cliffhanger, algo que hace que tengas ganas de saber qué sucederá después con el personaje, pero no lo llegas a saber sino hasta 100 páginas después, que es cuando el personaje vuelve a aparecer. Pero en esas 100 páginas hay más capítulos con más personajes que de la misma manera logran captar tu atención y hacer que te intereses por ellos. Muchas personas se quejan de que estos libros son extremadamente descriptivos, pero yo creo que esto es lo mejor. Prácticamente cada detalle es descrito. Los alrededores, las vestimentas, los pensamientos de los personajes y las acciones, todo eso es descrito con un detalle sorprendente. Y eso, como ya he dicho, creo que es lo mejor. Son extremadamente inmersivos, y una vez que los lees con tu mente totalmente abierta y metida en la historia, logras imaginarte todo lo descrito a gran detalle, de una manera que la serie nunca logró hacer, en mi opinión. Esto es especialmente notorio en momentos de batalla o en ciertos resortes dramáticos, pues sientes como si estuvieses ahí, te preocupas por los personajes y llegas a entenderlos. Algo muy curioso con estos libros es que llegas a entender de manera rápida y efectiva el complejo sistema político y religioso de los Siete Reinos de una manera que ni siquiera la serie logró. Llegas a entender la Guardia de la Noche, la importancia del Trono de Hierro, la fe de los siete, los antiguos dioses, la fe del dios ahogado, la guardia real, la fe del dios rojo, y todas esas cosas que hacen icónica la saga. De la misma manera es sorprendente el cuidado al detalle que tienen estos libros. En un libro normal donde hay un solo protagonista y toda la historia es contada solamente desde su perspectiva, es relativamente sencillo para el autor recordar detalles y momentos que dejó clarificados en alguna parte de la trama. Pero en estos libros donde la historia se narra a través de más de 20 personajes, cada uno con su propio arco argumental, es muy sorprendente que George R. R. Martin, que vendría siendo el escritor de estos libros, logra recordar detalles de hace 300 páginas, de hace 1000 páginas, de hace 2 libros. Me sorprende la manera en la que logra hacer que recuerdes esos detalles y en la que muchos giros de trama son hechos, y esos giros de trama llegan a sorprender incluso más que en la serie. De la misma manera es muy sorprendente cómo se nos muestran cosas que otras sagas de fantasía ignoran por completo, como pequeñas costumbres que tienen en la cotidianidad en este mundo ficticio, y hasta los grupos étnicos y sociales se dejan ver muy bien establecidos. Están los Rhoynar, están los Ándalos, los primeros hombres, y los apellidos, por ejemplo, de las familias de esos grupos étnicos son muy diferentes. Los Ándalos tienen apellidos exóticos, Targaryen, Lannister, mientras que los apellidos de los primeros hombres son palabras como Strong y Stark. De la misma manera es muy interesante cómo el autor nos deja entender el pasado y los eventos que sucedieron cientos o miles de años antes de que se diese la historia narrada, y nos da un contexto histórico desde los mismos nombres que tienen ciertos personajes. Por ejemplo, el hecho de que en la familia Stark cada generación haya un Brandon o un Bran en honor a una figura del pasado que fue Brandon el Constructor. Y por ejemplo en la familia Targaryen también hay muchos Aegon en honor a Aegon el Conquistador. De la misma manera se nos deja muy bien establecido el folclore que rodea a la sociedad de Poniente Westeros. Se nos explican ciertos cuentos e historias populares
así como canciones, leyendas, mitos y todo tipo de cosas que hacen que entendamos como lectores la cultura de las personas que viven en este continente de una manera excelente. La historia en general se basa casi en su totalidad en personas de sangre noble, personas de la realeza que son importantes dentro de este universo, pero aún así se nos deja ver la manera de pensar del plebeyo, de las personas que adoran a estos personajes nobles. En general en las ediciones en español me gusta también muchísimo las portadas, están excelentes. Estas ediciones en general están muy bien traducidas. No logré encontrar errores de ortografía, están muy bien hechos. Los libros que leo usualmente siempre logro detectar algunos errores, pero estos libros fueron hechos de una manera excelente en todos los sentidos. No tienen dibujos, no tienen nada de eso, son la mera narración, pero de verdad lo recomiendo muchísimo por todo lo que acabo de mencionar. La única desventaja que en mi opinión tienen los libros con respecto a la serie es el hecho de que la serie está muy adelantada en cronología. George R. R. Martin todavía no publica los últimos 2 libros de la saga, que vendrían siendo Vientos de Invierno y Sueño de Primavera o Sueños de Primavera. Todavía no los publica y la serie ya se terminó. En otras palabras, la serie está muchísimo más adelantada con respecto a la historia. Pero no dejen que eso los pare. Los libros en general, como ya he dicho, son muy buenos, son muchísimo mejores que la serie. Y tienen que leerlos de manera continua. Yo recomiendo leerlos bastantes horas al día, de la misma manera que muchos veían la serie. Yo conozco personas que veían la serie hasta por 8 horas diarias con tal de terminarla. De la misma manera recomiendo hacer eso con los libros. Leanlos todo el tiempo que pueden a diario, porque si leen únicamente 5 páginas al día no los van a terminar ni en un año. Debido a que son libros de entre 800 y 1500 páginas cada uno, son muy largos. Recomiendo leer varias páginas al día, leerlos durante varias horas en tiempos libres a diario, porque si los leen pero paran un mes de leerlos, se van a perder con respecto a la cronología. Por lo mismo recomiendo leerlos de manera continua. Y pues sí, realmente enamórense de los personajes, entienden el folclore, la cultura, enamórense de la historia, es muy buena, realmente la recomiendo. Leanlos. Muchas gracias.